Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con No puedo seguir el ritmo de mi duque. Temporada 2, capítulo 44 a 64. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. James quería tener de regreso a Olivia, cosa que a ella la llenó de miedo por todo lo que vivió con él, por lo que Ian decidió interferir, diciendo que hicieron todo de forma legal y que son esposos, cosa que James niega, agregando que usaron sus sellos sin su permiso, por lo que quiere de regreso a su esposa. Pero como no llegaban a ningún acuerdo, el emperador intervino, diciendo que parecía que James había olvidado sus modales, ya que no era momento para eso. Aunque él agrega que no tuvo la oportunidad de refutar esa decisión en privado, por eso decidió hacerlo en público. El emperador y toda la familia terminó defendiendo a Olivia, y el príncipe heredero, al cansarse de todo este asunto, terminó apuntando su espada a James, diciéndole que ese día era para celebrar el cumpleaños del emperador, por lo que discutirían ese asunto más tarde. Y sin más remedio, se marchó. Olivia pensaba que había decepcionado a Ian, pero de repente terminó colapsando siendo sostenida por él, cosa que había sido vista por el príncipe heredero, quien le dijo a Ian que si no se le hacía raro que James hablara de Olivia como si la conociera de mucho tiempo, agregando que no lo va a ayudar. Ian le dijo que no necesitaba su ayuda, pero se quedó pensando en lo que había mencionado. Olivia estaba soñando con su triste vida junto a James, recordando lo aterrada que estaba cada vez que le hablaba, y al despertar, Ian estaba a su lado. Él la calmó, y cuando Olivia le preguntó si estaba decepcionado, él le dice que no, que de hecho le agradaba haber visto ese lado débil de ella, ya que ella conoce mucho de él, y una vez que se calmó, por impulso se lanzó sobre Ian, quien sorprendentemente se resistió y la terminó convirtiendo en un taco de cobijas, porque el médico pidió que descansara, arrullándola hasta que se durmiera. Mientras, James había ido a ver a sus madres, quienes estaban encarceladas por usar sus sellos sin su permiso. Ellas le reclamaban, pero cuando la madre vio que no llegarían a nada, terminó confesando que lo usó, pero que fue ella quien pidió primero el divorcio, y que se había ido con Tyrone mucho antes de que se sellara el papel, cosa que James no creía, pensando que él le había hecho algo, decidido a recuperarla. Pero para su sorpresa, recibió una carta de parte de Olivia, pidiéndole una reunión. Días después, Romana le decía a Olivia que pensaba que esa reunión con James era algo malo, pero de repente son interrumpidas por una visita. Era Romeo quien llegaba a pedirle disculpas a Olivia, porque no pensó que James fuera tan bruto y que si lo hubiera sabido, habría hecho algo para detenerlo. Pero ambos son interrumpidos por la llegada de Ian, quien decidió molestar un poco a Romeo, pero Olivia lo frenó, agregando que nada era culpa de Romeo y que ella también se tomó todo a la ligera, invitándolo a desayunar, pero los tres son avisados de que llegó otra visita. Era el emperador, quien también había ido a verlos, disculpándose con Olivia, preguntándole si dejaría a Ian, pero ella calmó al emperador cuando le dijo que no lo dejará, por lo que el emperador le dice que ahora son familia. Y Olivia, ante estas palabras, estaba más decidida que nunca a terminar todo con James. El día de la reunión, ella se alistó y salió al café donde se verían, llamando la atención de todos al llegar, siendo llevada a la mesa donde la estaban esperando, sintiéndose incómoda con la primera palabra que salió de su boca, que fue esposa, pero decidida a hablar con él, dejándole en claro que él nunca hizo nada para salvar su matrimonio y que ella hizo lo que él le dijo, seguir las órdenes de sus madres, así que cuando ellas le dijeron que se fuera, eso hizo. James no quitaba el dedo del renglón, ahora alegando que Ian era impotente y que no podrían tener hijos, y que un matrimonio sin hijos no es feliz, cosa que molestó a Olivia, ya que ella recordaba haber tenido hijos con él y no era feliz. Poniéndose de pie molesta y mientras le tiraba un vaso de agua encima le decía que su matrimonio se había acabado y que no quería volver a verlo. Pero él no parecía querer rendirse, cosa que fue vista por Ian y Kenin, quienes estaban ahí viendo a distancia, ambos encapuchados, porque Ian le había prometido a Olivia no seguirla.
Una vez que regresaron a la mansión, él se enteró que Olivia estaba descansando, pero en realidad ella estaba pensando en lo que había pasado ese día, siendo interrumpida por Annie, quien estaba preocupada por ella, por lo que Olivia la calma diciéndole que no se irán de la familia Tyrone. Pero Annie le dice que ella está feliz al ver a su hermana feliz. Más tarde, Olivia le pide a Kenin que busque a una persona. Era un niño llamado Eric, que tenía cicatrices en el rostro, diciéndole que quería enmendar daños, ya que fue lastimado por una sirvienta cuando le habló a Annie. Pero en realidad, ella sabía que él terminaría rescatando a su hermana de su futuro triste, pero ahora quería hacerles el camino más fácil, y sin darse cuenta, terminó comentando que James no era una persona habladora y que no debían de preocuparse de él, cosa que levantó una sospecha en Kenin, ya que según él sabía, ninguno de los dos había pasado tiempo juntos. En ese momento, Ian estaba en su oficina, pensando que no dejará que James le arrebate a Olivia, y estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se percató de que ella había entrado hasta que le tomó la mano, pidiéndole salir a caminar. Afuera, él le preguntó qué llevaba en su bolsa, porque parecía pesada, cosa que la sorprendió, pero al final le terminó confesando que llevaba la tiara que le regaló el emperador, por lo que Ian se rió ya que imaginó la hubiera usado para golpear a James. Al final, Olivia terminó llevando a Ian al invernadero, donde quedó asombrado por cómo se veía la fuente, y al ver que ella había preparado una cama, su mente se fue a otro lado. Pero ella le aclara que solo quería mostrarle las estrellas y que como no era muy buena con las canciones de cuna, le contaría las historias de las diferentes constelaciones. Cosa que así hizo, viendo lo rápido que Ian se durmió. Al verlo, solo pensaba en lo bueno que era con ella, comprendiendo por qué James y ella nunca fueron almas gemelas, y disfrutando del abrazo de Ian. Pero la mañana siguiente terminó enferma, preguntándose por qué solo ella se había enfermado, y mientras discutían de eso, Kenin llegó para avisarle que había encontrado al niño que le pidió, por lo que fue a verlo, sorprendida de que él la reconociera, y preguntándole a Ian si podría convertirlo en un caballero de Tyrone, cosa que sorprendió tanto a Ian como a Kenin, pero el que quedó más sorprendido fue Eric cuando Ian aceptó la propuesta. Después, ella regresó a descansar ya que seguía enferma, pero Ian aprovechó para preguntarle por qué quería hacer eso con Eric. Olivia le explicó todo lo que pasó y él agrega que parece gustar de Annie, por lo que Olivia le dice que lo sabe y que solo quiere darles un empujón, que lo demás depende de ellos, sorprendiendo a Ian cuando le dice que no le importa que no tengan nada ni a nadie, que lo que importa es que se quieran, agregando que Ian es la mejor cosa que le ha pasado en su vida. Pero a pesar de que ella estaba abriendo su corazón, no obtuvo la respuesta que esperaba, ya que Ian le terminó preguntando qué pensaba ahora que es gran duque, a lo que Olivia le respondió que no le importaba tal cosa, haciéndolo feliz, pero el momento fue temporalmente arruinado por su resfriado, aunque el astuto zorro no dejaría pasar la ocasión. Cosa que a Olivia no le molestó hasta la mañana siguiente, cuando amaneció más muerta que viva, incluso preocupando a Romana cuando le pidió lápiz y papel porque creía que escribiría su testamento, pero no fue así. Ella decidió enviar una carta a su hermano, ya que planeaba mantener ocupado a su padre, y por otro lado, el más preocupado era Ian al verla en tan mal estado, abrazándola cuando despertó, diciéndole que quiere seguir escuchando sus historias, por lo que Olivia se da cuenta que él no estaba dormido, recordando que dijo muchas cosas, cayendo enfermo otra vez, pero ahora por tanta vergüenza. Por otro lado, Kenin le decía a Eric lo que tenía que hacer para convertirse en caballero, por lo que le recuerda que solo le dan la oportunidad, pero es él quien tiene que ganárselo, topándose por accidente con Annie, quien no sabía quién era el niño, cosa que levantó más sospechas en Kenin, mientras Annie amablemente terminó saludando a Eric, quien se quedó todo embobado. Por otro lado, Ian era avisado por Kenin de que James parecía muy tranquilo, cosa que levantó sospechas en él, y Romana escuchaba cómo Olivia entre sueños pedía un platillo en especial mientras soñaba con lo que su tía le dijo antes de fallecer, el día que le entregó el collar de su madre, quien quería que fuera feliz. A la mañana siguiente, Olivia recibió el platillo que tanto pidió en sueños, e Ian le preguntó si su collar tiene algo que ver con Orsen, por lo que Olivia termina contándole que su madre había regresado de ese lugar embarazada, pidiéndole a su tía que la ayudara,
por lo que ella había sido adoptada por su padre, pero que realmente su padre biológico es de Orsen. Ian, al verla tan consternada, la termina calmando, diciéndole que él también tiene un triste pasado, ya que los duques Tyrone siempre lo tenían en la mira, y que eso no cambió después del accidente cuando fue criado por White Paul, razón por la que él no quería casarse, ya que no quería hacer infeliz a nadie. Pero Olivia lo interrumpe diciéndole que eso no es así, que ambos son felices, volviendo a caer otra vez en las garras de ese zorro astuto. Pero sin importar eso, terminó recuperándose de su resfriado días después. Olivia seguía algo molesta con Ian, ya que él no se enfermó, quien presumía siempre había gozado de buena salud, y después se terminó encontrando con Annie, quien estaba feliz de que ya se encontrara mejor, comentándole que se encontró con el nuevo niño que trajeron, por lo que Olivia estaba feliz de que ya hayan tenido su primer encuentro, esperando que todo saliera bien, ya que solo quería la felicidad de sus seres queridos, pensando también que su plan para mantener ocupado a su padre estaba funcionando, ya que sabía que su hermano era igual de avaricioso que él. De repente, Romana llegó a avisarle que tenía que ir al vestíbulo, donde descubrió un montón de flores, y cuando Ian se acercó, ella le comienza a reclamar porque no le gustan las flores, aunque al intentar recordar por qué no le gustan, nota que su memoria está algo dispersa, pero se sorprende al escuchar que Ian le dice que él no fue, y Romana le entrega una carta de James, quien le deseaba una pronta recuperación a su esposa, cosa que le enfureció y le termina ordenando a Romana que se deshaga de esas flores, pero Ian la calma diciéndole que es mejor que las regalen, cosa que le parece una mejor idea ya que el escándalo sería menor. Aunque terminó notando que Ian estaba muy molesto, por lo que decidió calmarlo, comentándole que de por sí a ella no le gustan las flores, aunque de repente llegó un mensajero con un ramo en las manos, mencionando que era para Ian, de parte de Lady Whitepaul, por lo que Olivia le cuestiona a Ian si es esa pelirroja que se les acercaba en la fiesta de cumpleaños del emperador, cosa que él le confirma, y al darse cuenta que ambas son físicamente opuestas, le pregunta si le gustaba a ella porque es opuesta a Lady Whitepaul, cosa que Ian termina confirmando, y antes de que Olivia se marchara, él la detiene mencionándole que tienen una reunión con el príncipe heredero para arreglar todo el asunto de James. El emperador también estaba conversando con James, tratando de convencerlo de que olvidara a Olivia, pero él no quitaba el dedo del renglón, incluso mencionando que parece que no tiene palabra, porque acordaron que ella sería su esposa si iba a luchar al norte, y que no dejará nunca a Olivia, así ella sea infeliz a su lado. El emperador, al oír eso, termina gritándole, pero se termina disculpando, pensando que si realmente ese bastardo ensimismado la quisiera, la dejaría ser feliz. Mientras, Olivia estaba en su oficina, molesta por lo sucedido con Lady Whitepaul, tratando de calmarse con un té, pero terminó preguntándole a Romana qué había hecho Ian con el ramo, y al enterarse de que lo tiró sintió alivio, pero aún así pidió que se lo trajeran, notando que las flores eran un mensaje para Ian y que incluso contenían una nota, la cual molestó mucho a Olivia, por lo que decidió ir a visitar una repostería muy famosa, donde al llegar terminó seleccionando un pastel pidiendo colocaran un mensaje en él, y de regreso pensaba en ir a ver a Ian, ya que no quería tener malentendidos con él, porque sabe que suele ser muy fría, pensando si le gustaban los pasteles, pero al llegar a la mansión se encontró con Lady Whitepaul. Olivia le señaló que es descortés visitar a alguien sin ser invitado, pero ella, sin importarle eso, le pide que se aleje de Ian, ya que todo el mundo sabe que ella no siente nada por él, cosa que molesta a Olivia, pero en ese momento Ian apareció, pasando de largo al lado de Lady Whitepaul, pidiéndole que no le falte el respeto a su esposa. Pero cuando ella le dice que como amiga estaba preocupada por él, siguiendo con su discurso, cosa que causó que Ian se sobresaltara, por lo que Olivia intervino, diciendo que los rumores solo son eso, además que es lógico que los malos rumores sean más conocidos, ya que nadie hablaría de lo felices que son, agregando que no tiene que preocuparse por nada, porque está muy satisfecha con Ian. Incluso terminó regalándole el pastel que traía, mencionándole que lo compró especialmente para ella, disculpándose por retirarse sin despedirla, y cuando Lady Whitepaul vio el mensaje en el pastel, enfureció.
Ian le decía a Olivia que él no le invitó, y cuando Olivia le pidió que no la llamara por su nombre, él comenzó a reír, ya que se percató de que estaba celosa, cosa que se le hizo tierno, preguntándole también si el pastel era para él. Pero para evitar la vergüenza, Olivia lo termina besando, y una vez se calmó, Ian le cuenta que el conde Whitehall siempre lo trató como un hijo y que gracias a él pudo sentir el cariño de una familia. Pero no podía evitar sentirse culpable, ya que sabía era el hermano del emperador, así que un día se lo confesó, viendo que ellos nunca cambiaron su actitud con él. Pero eso no pasó con Lady Whitehall, quien se obsesionó e incluso llegó a acosarlo por la noche porque quería convertirse en parte de la realeza, cosa que causó que comenzara a alejarse de todos. En ese momento Olivia entiende muy bien a Ian, porque ha pasado por algo similar, además de comprender por qué el rumor de su impotencia comenzó a crecer, aunque Ian le termina preguntando si ahora que sabe todo sobre él lo sigue amando, cosa que ella le confirma. Y en ese mismo momento, en otro lado de la capital, vemos como un señor se baja de su carruaje. Es un miembro de la realeza de Orsen, llamado Sir Mayen, quien estaba en busca de Melissa. Los días pasaron y el día de la reunión con el príncipe heredero llegó. Olivia estaba molesta porque apenas se habían librado de la loca obsesionada como para tener que enfrentarse con su exmarido obsesionado, pero cuando llegó Ian, ella se calmó pensando que todo saldría bien. Y en la reunión, el ambiente estaba tenso hasta que llegó el príncipe heredero, quien comenzó con esta. James insistía que él no autorizó el uso de su sello para ese papel, pero el príncipe heredero le explica que si él había dejado todo a cargo de su representante y fue él quien puso el sello, es como si él hubiera puesto el sello, preguntándole también a Olivia su opinión al respecto, por lo que ella le dice que no piensa regresar a su lado aunque le cueste la vida, cosa que sorprende a James. Pero Ian en ese momento le dice cómo había sido tratada Olivia durante su estadía en Branel, por lo que James le dice que él hubiera hecho algo cuando regresara, aunque Olivia sabía que eso no era cierto, ya que cuando él había regresado fue cuando empezaron sus peores años en ese lugar. El príncipe heredero le dice que debería de dejar que ella sea libre, pero James dice que están siendo injustos. Y en ese momento el príncipe heredero vio cómo Olivia temblaba, pero ella juntó todo su valor para enfrentarse a James, diciéndole que lo injusto fue que le hicieran casarse con él sin pedir su opinión, agregando que él no conoce lo que es injusto. Pero James le dice que no conoce su verdadero rostro, aunque Olivia sí lo conoce. Y sin más, James termina retirándose del lugar. Después de eso, el príncipe heredero se quedó impresionado por Olivia, pidiéndole que deje a Ian y se case con él, cosa que le molesta un poco a Ian, pero regresando a la seriedad de la reunión, él les comenta que necesitan encontrar un reemplazo para que vaya al norte, proponiendo que busquen al conde Whitehall, pero Olivia sabía que si lo hacían, su mayor obstáculo sería Lady Whitehall, pero en ese momento ella recordó que ella se había convertido en la reina de Polka. Y cuando Ian y el príncipe heredero la ven, le preguntan qué está pensando, pero no les dice lo que está pensando, e incluso cambia el tema, siendo el príncipe heredero quien sugiere que sea Ian quien vaya al norte. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.